Listo, aquí está el poder, chicos. Entonces, fíjense lo que les contaba. Cuando tomas una función f de x, cuando le sumas un número c, o sea, ese c viene siendo más 1, más 2, más 3, ese número c es cualquier cosa. Cuando tú le sumas por fuera de la función, eso lo que hace es se desplaza c unidades hacia arriba. O sea, si le sumas 5, pues la subes 5 unidades hacia arriba. Bien. Cuando le restas, ¿bien? Entonces, si guarden esto, chicos, esto en serio vale oro porque les permitirá hacer muchas gráficas, incluyendo la que está en la pregunta de arriba de José. Miren, cuando le resto por fuera, se desplaza hacia abajo. Ahora miren, esto es por dentro. ¿Sí ven la diferencia? Estoy sumando un número C, esta C es cualquier número, pero por dentro de la función. Esto también es por dentro. Entonces, ¿sí ven? Se mueve la cantidad de unidades que representa el número C, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha. Cuando sumo por dentro, se mueve hacia la izquierda. Y cuando resto por dentro, se mueve hacia la derecha. Ahí está. Entonces, ¿sí ven? Por dentro, por fuera. Miren la diferencia. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, miren lo que pasa cuando yo multiplico un número k. Cuando multiplico, ¿bien? Cuando multiplico y ese número que le estoy multiplicando es mayor que 1, por ejemplo, le voy a multiplicar 5 por x cuadrado. ¿Sí? 5 es mayor que 1. Eso hace un estiramiento vertical. Es decir, pasa lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, esta gráfica, esta sería bueno, una que se nota un poquito más. Por ejemplo, el seno. Bien. Es el original, el seno. Bueno, cuando yo le multiplico un número mayor, eso lo que hace es que la estira hacia arriba, o sea, hace un estiramiento vertical. Bien. O sea, se estira hacia arriba o hacia abajo. Es como si la estiraras, pero verticalmente. Bien. Eso es lo que significa con un estiramiento vertical. Bien. Ahora, cuando ese número que le estoy multiplicando está entre 0 y 1, o sea, sería, por ejemplo, 0.5, un decimal entre 0 y 1, el estiramiento es horizontal, o sea, sería algo como esto. Sería como tomarla, o sea, va a quedar del mismo tamaño, pero en el eje X se hace más larga. Ay, espera, algo así. Algo así, o sea, se estira, pero horizontalmente. Bien. Entonces, algo así es la cosa. Eso significa un estiramiento respecto al eje X. Bien. Se estira, pero hacia los lados. Ahora miren, esta es importante. Esta es opcional, ¿listo? Esta, si no se la aprenden estas dos, esta es opción. Esta yo se las pongo opcional. ¿Listo? La de los estiramientos. No es tan. Para responder la mayoría de preguntas no se necesita. Pero estas dos sí, ¿bien? Las primeras y estas dos últimas sí les recomiendo mucho que lo tengan claro. Esto es opcional. Entonces, fíjense, cuando es negativo por fuera, se hace una reflexión respecto al eje X y cuando es por dentro, la reflexión es simétrica respecto al... Uy. Uy, yo creo que aquí está mal, ¿verdad? Dice eje X y eje X. Ay, esa tablita está mala. Me toca buscar otra.
Sí, porque dice eje X y eje X. Mm. F, a ver, ya les busco cuál es la correcta. Cuando es por fuera, es simétrica, pero con respecto al eje X. O sea que esta está bien. Y cuando es por dentro es con el eje Y. Ahí está. Bien, dejémoslo así porque no encuentro más tablitas. Bien. Esa es como la tablita más bonita la más completa que he visto. Ujú. Ok. Entonces sí, ahí podemos dejarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo esta, por ejemplo, y igual a x cuadrado, bien. ¿Qué pasaría si a mí me pide menos x cuadrado? Bien. ¿Qué pasaría si me pide menos x cuadrado? Bueno, ahí que ¿en qué caso estoy? ¿Estoy en el caso que es por fuera o en el caso que es por dentro? Ese menos, ¿dónde está? ¿Por fuera o por dentro de la función? Eso es lo primero que hay que saber. ¿Listo? Porque dependiendo si es por dentro o por fuera, así va a ser el cambio. Así va a cambiar. Bien, listo. Entonces, en este caso, ese menos que está por dentro o por fuera. Hmm, por fuera. Seguro, Jerónimo. No, sí, sí es por dentro. Sí es por fuera, ¿ok? Aquí está por fuera. Listo. ¿Cómo sería por dentro? Por dentro sería algo como esto. Igual menos x más uno igual al cuadrado. Esto sí sería menos, pero por dentro de la función. ¿Listo? Entonces, si ven, los paréntesis ayudan mucho. Por eso es que los paréntesis son tan importantes. ¿Ok? Por eso es que los paréntesis son demasiado importantes. Si no ponen paréntesis, es más difícil ver si es por dentro o por fuera. ¿Ok? Entonces, fíjense, miren lo que pasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto entonces lo que hace es una reflexión con el eje X. O sea, que el eje X se vuelve como un espejo. Eso es lo que significa reflexión simétrica con respecto al eje X. ¿Qué significa reflejar? Que va a ser como un espejo. Bien. Entonces, la reflexión quedaría así. Bien. Esta sería menos x cuadrado. Bien. Es como estos paisajes, ¿no han visto estos paisajes que hay como unas montañitas y hay un lago? Bien. Pero sobre el lago se refleja. Entonces, el reflejo quedaría así, sobre el agua. Quedaría algo así. Bueno, eso es lo que significa hacer una reflexión. ¿Listo? Es como si estuviera ese espejo o un lago así que refleja las montañas de arriba. Eso es lo que significa una reflexión con respecto al eje X. Este sería el eje X. Entonces, todo lo que está arriba se va a ver reflejado debajo. ¿Listo? Como si fuera un espejo. Bien. Reflexión es reflejar, sí. Exacto. No reflexión de. Estás pensando en reflexión, pero del texto pasado. De remordimiento. No, no es ese tipo de reflexión, es de reflejar. Bien. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Y cuando es por dentro, la reflexión es con el eje Y. Listo. Esto sería una reflexión con respecto al eje X. Bien.
Listo, chicos, ¿se entiende? ¿Ya están listos para la pregunta? Entonces ya con esto estamos listos para responder. ¿Listo? Díganme si tienen dudas sobre esto. En serio, este tema es de los mejores para funciones, porque en cuestión de segundos ya tienes la gráfica. ¿Qué pasa cuando se divide? Bueno, x sobre 2 es lo mismo que 0,5 por x. Eso no es lo mismo. Quizás. Uy, no, 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 eso acá en matemáticas no, acá eso es lo bueno de las matemáticas. Por eso es que a mí siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó el arte, yo siempre dibujé. Dice que depende, no, eso es en derecho. No, entonces, pero yo decía, no, arquitectura no. Uy, no, arquitectura ni si me paguen, me voy por eso. ¿Por qué? Porque allá, imagínate que tú te desveles haciendo una maqueta, te inspiraste, sacaste tu Picasso interior y cuando vas a presentar la maqueta dicen, no, eso está feo. Y viene tu profesor y te la parte y te dice, no, 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 todo eso está feo. Nunca había visto una maqueta tan fea en la vida. No le veo el arte, no le veo el sentido. O sea, no significa, no le veo sentido. Entonces ya, queda ahí ya. Y caro, sí, muy caro. Entonces sí, por eso es que la matemática, yo me fui más por la matemática porque eso no es. ¿Listo? Y el profesor puede hacer lo que puede llorar si quiere, pero uno más uno siempre va a ser, sale, depende. Entonces no. Entonces por eso es que a mí me gustó más el lado de la matemática. Eso es lo bonito de la matemática. Bien. Entonces sí, en este caso sí. X entre 2 es lo mismo que 0,5 por X. O sea, cualquier división yo lo puedo expresar como una multiplicación. Entonces, fíjate, estoy multiplicando por uno, como por un número que es menor que uno, que está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le multiplicas algo que está entre 0 y 1? Mira, ahí está. Es un estiramiento horizontal. O sea, si la parábola es así, si la gráfica es así, por ejemplo, imagínate una parábola. Esta es la original, ¿bien? X cuadrado. Ahora, si tú le multiplicas un 0,5, o sea, le estás multiplicando un número que está entre 0 y 1. Eso lo que hace es que la estira, pero hacia los lados, o sea, algo como esto. La hace más gorda, por decirlo así. ¿Bien? La va a estirar, pero hacia los lados. Entonces sí, ya ves el truquito. Ese es el truquito. Bien. Entonces sí. Y por eso es que les digo que esta tablita es muy, muy buena. Bien, listo. Entonces, bueno, ahí está. Ahora sí, bueno, vamos para la pregunta. Pero como les decía, esto casi yo no lo he usado para el ITFES. Estas dos casi nunca las he usado. Con las primeras y con esta de la reflexión, ya con eso he tenido más que suficiente, ¿bien? Pero sí, es buena la pregunta, es bueno entenderlo. Es bueno entenderlo, cómo funciona eso. Bien. Listo, pues ahora sí, vamos para la pregunta. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que tenemos un +3 por dentro. Bien. Entonces, ¿cuál sería la primera transformación? La primera transformación sería 3 unidades hacia la izquierda o hacia la derecha. Se me olvidó. Ah, ahí está. Entonces sería 3 hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí está. Entonces fíjense que ya con eso descarto, nada más con saber eso ya se me va la A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la movió hacia la derecha, la movió 3, pero hacia la derecha. Entonces cayó, no tuvo en cuenta, o sea, no asistió a la clase de hoy. No se vio la grabación.
¿Listo? O sea, él pensaba que como cuando yo le sumo, sube, entonces cuando le sumo por dentro es hacia la derecha. Esa es la conchita, entonces, y también se me va la D. Nada más por saber eso. Bien. Sin necesidad de. Uy, Dago, haciéndole propaganda. Ok, Dago es militante de. Bueno, ya vendió el voto y ni siquiera ha empezado y ya. Ok. Bueno, entonces fíjense, sin necesidad de hacer tablita de valores y estar probando, porque claro, cuando la función es más grande, me demoro más haciendo esa tablita de valores. Bien. Y también, pues, imagínate ahora cambia x por uno, por ejemplo. Entonces te va a quedar menos uno más 3 4 no, un número más. Eh, por ejemplo, cuando vale 2 queda 2 más 3 5 al cuadrado sobre 2. Listo, entonces esto queda menos 25 sobre 2. Entonces, fíjate, ahora te toca lidiar con decimales, entonces ya la cosa se complica. Ya saben que en el IFES no se puede llevar calculadora. Entonces, fíjense, si se ponen a usar tablita de valores, de pronto se pueden topar con algún número que no sea tan bonito. En cambio, aquí no hay necesidad de eso. Simplemente le sumó 3, bueno, lo mueve hacia la izquierda. Bien. Ahora, este menos, ¿qué hace? Este menos que está aquí. Listo. Entonces, la gráfica original es hacia arriba, ¿verdad? La gráfica original es hacia arriba. Entonces, si yo le pongo ese menos, ¿qué es lo que le hacía el menos? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el menos? La baja, no. Eso es cuando le resto, ¿bien? Cuando le resto por fuera, pero aquí hay una múltiple, aquí hay un negativo, pero no, la bajaría si fuera esto, menos 2 por acá. Bien. Se refleja el espejo, correcto. El espejo, sí, relaciónenla con eso, el espejo. Es más fácil. Entonces, si yo le pongo ese menos, lo que hace es que hace esta reflexión. Así. ¿Por qué? Porque es un menos, estoy multiplicando ese menos está por fuera de la función. Entonces, esto es x cuadrado, esto es menos x cuadrado. Entonces, listo, ya, la sé, fácil, ¿no? Facilito, facilito el tutorial. Pero hay un detalle, chicos. Hay un detalle y por esto es que la mayoría de gente pierde el ITFES. Bien. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta ya? ¿Quién se dio cuenta ya de dónde está el error? Uy, esta pregunta está muy buena, te felicito, José. Si ven, eso era lo que yo quería, que ustedes mismos me traigan las preguntas, porque se aprende o sea, esa es la mejor manera de aprovechar a los profesores, no pidiendo respuestas, sino uno haciéndole preguntas. Podría decir que hace el 2 dividiendo. Bueno, ese 2 dividiendo lo que hace es que le expande hacia los lados. Pero eso, como te digo, por eso es que yo les decía que era opcional. Ese en realidad no. Bien. Ese dividir entre menos 2 entre ese 2 lo que hace es que la hace más, la estira horizontalmente. Pero ahí no está el truco, ¿bien? Con lo que tenemos podemos resolverla.
pero hay un error. Bien. Hay un error importantísimo, chicos, y por esto es que mucha gente pierde el ITFES, pero a ustedes no les va a pasar. ¿Por qué? Porque ya, ¿sabes? Es mejor equivocarse hoy y no el día de la prueba real. Porque se movió a la derecha, no. Error garrafal, ni idea. Que se percatan que la una es más alta que la otra. No, no tiene mucho que ver con eso. Una está menos expandida, no. Uy, chicos, adelante, dale. Yo confío en ustedes. Busquen el error, busquen el error, busquen el error. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar el día de la prueba de ITFES. Tú vas a pensar que todas son correctas. O sea, tú vas a pensar que todo lo que tú estás haciendo está bien. O sea, es muy difícil. Esto es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en el ITFES. Saber si lo que yo hice está bien o está mal. La ecuación o en la pregunta. Busquen el error. O sea, ¿por qué no es la C? Le estoy diciendo, o sea, la mayoría marcó la C en el Wayground. 7 marcaron la B, la C. Pero ¿por qué no es ese? ¿Mm? El intercepto con Y, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una de las cosas más complicadas que uno puede hacer en el ICFES. Aprender a saber, hallar errores, porque claro, eso es lo que uno haría, o sea, es lo que les va a pasar a todos ustedes ya después de tanto pre-ICFES, después de tanto intensivo, después de haberse convertido en un banco de preguntas. Esa prueba la terminan en 2 horas, ¿bien? Y les van a quedar 2 horas y media extra. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuál es la estrategia básica? Pues no entregar, sino quedarte buscando errores, verificando. ¿Listo? Eso es lo que se hace. El que entrega enseguida seguramente va a cometer muchos errores. Bien. Entonces, fíjense, hay que saber hacer eso. Eso es una habilidad. Esa es una de las habilidades más difíciles, en mi opinión. Aprender a buscar errores. No sé qué me fumé que estoy de, uy, ascendiste, José, estás ascendiendo. Esa fue la que tú marcaste en el simulacro, José. La C. Ok. Una llega hasta 4. ¿Y cuál debería ser? ¿Hasta dónde debería llegar? Hmm, hasta 2. Hasta 3. Ok. Hasta el infinito. Chicos, es importante de pronto no entiendan nada de lo que yo les digo hoy, ¿listo? De pronto esto se les olvida mañana o se les olvida hoy mismo. Es normal. Pero lo que nunca se les puede olvidar es que el ICFES es una prueba de lectura. ¿Listo? El ICFES realmente, cuando ya uno lleva tiempo en esto, uno se da cuenta de que el ICFES es lectura de principio a fin, incluso matemáticas. Bien. Incluso la prueba de matemáticas es lectura pura. Entonces, vamos a hacer la gráfica, ¿bien?
Miren lo que voy a hacer. Miren, voy a hacer algo, voy a hacer algo interesante. Des- Hay una página que se llama Desmos. ¿Listo? Hay una página que se llama Desmos. Es una calculadora gráfica. Esto lo usamos demasiado en ingeniería. ¿Bien? Y como les digo, poder graficar las funciones da mucha información. Entonces nosotros usamos mucho esto porque nosotros sí trabajamos con funciones muy complicadas. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Voy a graficar esta función. Y igual menos x más 3 al cuadrado sobre 2. La voy a graficar acá en Desmos. Entonces sería menos x más 3. Uno escribe la gráfica al cuadrado sobre 2. Bien. Entonces, cuando tengan la duda de cómo se grafica, pues les recomiendo esto, ¿bien? Esta página, Desmos. Entonces, fíjate, aquí uno puede hacer zoom, uno puede ver bien dónde corta, uno puede ver bien cómo está la... Sí, entonces, fíjense que corta aquí y corta acá. Corta justamente en menos 4.5. ¿Bien? Entonces, fíjense, se rodó hacia la izquierda, ¿verdad? Se reflejó con respecto al eje X. Miren lo que pasa si le quito el menos. Si le quito el menos, miren que queda hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven lo chévere que es las transformaciones porque permite hacer eso rápido? Si le pongo el menos, lo pone hacia abajo, o sea, la refleja con respecto al eje X. ¿Bien? Pero y entonces, o sea, me está dando lo mismo, ¿no? Es la C. Es la C, fíjense, ahí está, pasa por menos 4.5. Pero entonces, ¿por qué no es la C? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Entonces, ¿quién me dice por qué no es la C? Pero si aquí está igualita. Bien. O sea, la C, fíjense, está igualita, como la tenemos allá. Porque es la reflexión de esa. ¿Cómo así, Dana? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? O sea, que el menos refleja negativamente, o sea, refleja con respecto al eje X. O sea, el eje X se vuelve como un espejo. Entonces, obviamente, cuando tú te ves en el espejo, como que se invierte, ¿no? En un espejo se invierte la imagen. Entonces, por eso es que queda mirando hacia abajo, porque es como un espejo. Pero entonces, lo que decía Dana, tú tienes una idea ahí. ¿Cómo así que es la reflexión de esa? Quedarías, no, no, ya, pensé que sí, no, 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 no la tienes. Pensé que tenías la idea. Hmm, sí, sí. Bueno, chicos, les ayudo. Les ayudo entonces. Mm, es que sacamos lo original. Ajá, ¿y cuál me están pidiendo? ¿No será que se refleja a la reflexión de la ecuación del inicio? Ajá, por ahí va, Ángel, por ahí, por ahí. Uy, casi, casi. Uy, chico, casi. Ajá, explícanos, Ángel. ¿Cómo así? Explícame esa idea. ¿No será que se refleja? O sea, debería ir hacia arriba. Uy, ¿por qué debería ir hacia arriba? Porque es el reflejo de la ecuación. Ahí está, ya. Todo es un aplauso para Ángel. Uy, Ángel, mis respetos, Ángel. Muy, pero muy buena. Golazo de Ángel. Y todos aplauso virtual para Ángel. Ya me iba a rendir, ya me iba a rendir, sí, sí, ya, ya. Ya les iba a decir, bueno, ya les voy a ayudar. Excelente, Ángel.
Entonces, claro, es lectura pura. Dice, la gráfica representa la reflexión respecto al eje X de esa parábola. O sea, ya la parábola la tenemos. Es la C. Bien. Ya tenemos la parábola. Pero aquí me están diciendo que es la reflexión de esa parábola. Ahí está. Entonces, ¿qué significa reflexión con respecto al eje X? Bueno, de que el eje X se vuelve un espejo. Bien. O sea, así va, por aquí va. Entonces, ¿qué pasa si el eje X se vuelve un espejo? Bueno, todo lo que está hacia abajo, pues va a quedar hacia arriba. Va a quedar así. Bien, listo. Eso es una reflexión, o sea, el reflejo, como si hubiera agua, como si el eje X fuera un lago. Bien. Y es maluco. Ok, entonces sí ven. Entonces, respuesta correcta era la B. Bien. Bien. Eh, ¿Cuántos marcaron la B? 3 personas marcaron la B. Ok, listo. ¿Y cómo sería con el respecto al eje Y? Buena pregunta. Bueno, si la pregunta dijera reflexión respecto al eje Y de la parábola esa, bueno, entonces pones el espejo, pero en el eje Y. O sea, aquí. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo reflejo eso con respecto al eje Y? Bueno, quedaría aquí. Quedaría así. O sea, lo mismo que está del lado izquierdo se va a ver del lado derecho. O sea, quedaría la A. ¿Sí ven? Quedaría la A. Quedaría igualito como está en la A. Entonces, sí, eso es lo que significa reflejar con respecto a un eje u otro. Bien, fuerte, fuerte. Uy, chévere, chévere la pregunta. Entonces, este es el error de la C. Como me están pidiendo una reflexión de esta parábola, de la parábola, entonces debería quedar así. Bien. O sea, hacer como un doble reflejo. Aquí la reflejamos. Bueno, ahora hay que revolverla a reflejar. Entonces quedaría mirando hacia arriba. Bien. Entonces fíjense que no era tan importante el -2, el 2 que está dividiendo no era tan importante. Bien. Por eso es que les decía que esa es un poquito opcional. Bien. Entonces fíjense, este es el juego del ITFES. Básicamente lo que hace el ITFES es que dentro de las opciones te pone errores comunes. ¿Listo? Entonces, sería un error muy común. O sea, este sería un error muy común de alguien que pues leyó todo muy rápido. Simplemente leyó la parábola y se puso a graficar eso y ya, marcó la C. Entonces, dentro de las opciones de respuesta, te van a poner errores comunes. Si tú no eres capaz de ver esos errores comunes, ahí está. Ese es el jueguito del ITFES. Bien. Ese es el juego del ITFES. Ese es el juego mental de ellos. Bien. Entonces, fíjense, esta es una pregunta que se hace muy fácil, muy rápido, leyendo bien y sabiendo lo de la transformación de funciones. ¿Listo? De hecho, yo creo que era necesario saberlo porque de pronto con la tablita de puntos tú haces haces la parábola, pero ¿cómo vas a saber qué es una reflexión respecto al eje X si nunca has hecho transformaciones? Entonces sí, tocaba saberlo, tocaba saberlo. Bien, tocaba saber que, bueno, tocaba entenderlo más bien. Bien. Se siente ilegal saber esto, pero sí, así es la matemática. Así es la matemática. De pronto otra persona se escogió el camino más largo posible y aún así se equivoca. ¿Listo? Y aún así se equivoca. No porque no sea bueno en matemáticas, sino por no saber leer.
Entonces, fíjense, la mayoría se equivocó por no saber leer, no por no saber matemáticas. Bien, entonces, bueno, perfecto, chicos. Chévere, ¿no? Chévere, chévere. Muy buena pregunta. Bien. Entonces, ya saben, transformación de funciones, búsquenlo en YouTube, busquen más ejemplos de esto, porque las preguntas de funciones, si tú sabes graficarlas, te puede dar más información. O sea, te puede dar más información que con la ecuación no se ve, ¿vale? Y es un temita que casi nadie enseña, entonces toca aprenderlo por cuenta propia. Yo sí recuerdo que mi profesor lo enseñaba, pero pues, ajá, eso en décimo se olvida. De décimo a 11 ya tú no te acuerdas de nada. En 11 ya uno se centra más en derivadas, ya en cálculo y cosas así. Listo. Listo, chicos. ¿Hasta qué hora me dan permiso hoy? ¿Hasta qué hora tienen permiso? O tienen ya la cita, los están esperando, la pareja los están esperando. ¿Hasta qué hora podemos ir hoy? Hasta las 12. Uy, Jerónimo. Mi cita hoy es con el Ixel, dice. Vamos con otra, bien rara y fea, segura, Dana. ¿Quieres otra pregunta bien rara y bien fea? Que nos lleve otra hora y media. Mm. Bueno, hagamos otra, pero como para afianzar esto, no vamos a hacer una tan rara y fea, sino una que tenga que ver con esto. Como para que vean lo útil que es saber hacer esto. ¿Sí? O sea, para que vean, o sea, lo útil que es saber hacer transformaciones. Dice, la figura uno muestra la puerta diseñada con curvas y rectas. La figura 2 muestra el diseño de un sistema y coordenadas cartesianas. La ecuación tal describe la curva uno, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué haría alguien que sabe mucha matemática? Pues bueno, pues se pone a graficar eso, ¿no? Se pone a graficar y se gasta tiempo haciendo su tablita y hace el gráfico ahí súper bonito, ¿vale? Pero pues para el IFES no es lo más eficiente, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso es lo que haría alguien que sabe mucho, ¿no? Pero alguien que sabe trucos, alguien que sabe, que se acostumbró así a hacer las maneras, estos trucos eficientes, alguien que se acostumbró a aprender cosas rápidas y bien, pues miren, ¿qué hace esto? Este -2, ¿hacia dónde la mueve? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, primero sabemos que está por dentro, ¿no? Está por dentro. Ya sabemos cómo saber si está por dentro o por fuera. Ahora toca saber hacia dónde la mueve, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, pues hacia la izquierda o hacia la derecha, sabiendo que está por dentro, como el tigre Abelardo. Ok, entonces hacia la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, cuando es por dentro es como lo contrario. Cuando es por fuera, sí, si suma para arriba. Listo. Y ahora esto, también está por dentro, ¿verdad? Está dentro del cuadrado. Y pues como también es negativo, entonces también hacia la derecha. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Un círculo, listo. ¿Cuál sería el original? Pues el círculo que empieza aquí, o sea, el círculo que tiene centro, un círculo que tiene centro en el origen.
¿Listo? Su centro está en el origen. Esa sería la original, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo muevo hacia la de... Bueno, aquí hay que hacer aquí hay que hacer una salvedad. Como aquí le estoy, pero con el eje Y, entonces se hace lo mismo, pero con el eje Y. ¿Listo? Entonces, pasa algo parecido, ¿listo? Pasa algo parecido. Entonces, quedaría 2 hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, si yo muevo 2 hacia la derecha, me quedaría entre la curva, o sea, no puede ser entonces la curva 1 ni la curva 2, ¿bien? Porque esta está movida hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ahora vamos con la de la Y. Entonces, ahora vamos a hacer la transformación, pero en el eje Y, ¿ok? Ahora hay que hacer lo mismo, o sea, lo mismo que hicimos en el eje X, pero con el eje Y. ¿Por qué? Porque aquí está la Y. Entonces, aquí, ¿cómo sería? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Mm? Para abajo, para arriba. Ajá. Ok, recuerden que cuando es por dentro, todo es al revés. Entonces, si yo le resto, la lógica me dice que es para abajo. Pero como les digo, cuando es por dentro, todo es al revés, entonces es hacia arriba. Bien. Respuesta correcta, la curva número 3. ¿Ya? Listo. O sea, subió 5. Listo. Aquí aparece un -5, pero como les digo, como está por dentro, la cosa siempre es en contra de la lógica. Cuando es por fuera, sí, no cambia. Respuesta la C. Ahí está. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Se entendió? Sábado de llevar la contraria. Sí, siempre que es por dentro, es lo contrario. Entonces, fíjense, muy chévere, ¿no? Listo. O sea, en cuestión de segundos uno puede hacer estas preguntas. ¿Bien? Con transformaciones. No sabía eso. Sí, sí, es que como te digo, este es un tema que casi no, ningún profesor enseña y cuando lo enseñan eso se olvida. ¿Por qué? Porque en 11 nadie habla de esto. ¿Bien? Entonces, fíjense, una pregunta que parece muy complicada se podía hacer en segundos, sabiendo esos truquitos, sabiendo el cebatruco. ¿Bien? Curva 3. ¿Bien? El cebatruco. Ujú. Y también leyendo bien, claro. Siempre. ¿Bien? Envía la grabación al grupo. Sí, pero al grupo del intensivo, ¿vale? Bueno, los chicos que no están en el intensivo, pues aprovecho y los invito a cada, si les gustaría ver clases conmigo todos los días, bueno, durante la semana yo doy varias clases y hay otros profesores que también son súper buenos. Entonces sí, los invito a entrar al intensivo, pero ya sería para el siguiente mes. ¿Ya? El siguiente mes pueden dar clases todos los días y aprender más truquitos así, ¿vale? Hay muchos trucos que les puedo enseñar. Listo, pero sí, los sábados siempre es gratis. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, pues ahora sí, veamos otra pregunta rara y fea que nos ponga. O bueno, quién sabe, de pronto ya ascendieron.
De pronto ya ascendieron y esto la responden súper rápido. A ver, de pronto ya están más inspirados. A ver, esta pregunta yo ni la quería enseñar, pero bueno, la pidió José. Entonces, si alguno sale con daño cerebral, no es mi culpa. Yo ni siquiera quería enseñar esto. Bueno, dice, un número se denomina triangular si la cantidad de puntos que lo representan puede disponerse de manera que forme un triángulo equilátero. Entonces, bueno, eso es un número triangular. O sea, si la cantidad de... si se puede representar como un triángulo. Bien. Ahora, si se denomina cuadrado, si la cantidad de puntos que lo representa puede disponerse de manera que forme un cuadrado. Entonces, fíjense. Con el 2, con el 3 y con el 4 se pueden formar cuadrados. Ahora dice, un número se denomina oblongo si la cantidad de puntos que lo representan puede disponerse de manera que forme un rectángulo en el que la dimensión de un lado es una unidad mayor que la dimensión del otro. Entonces, este sería el oblongo. Si se continúa con la secuencia de los números oblongos, B8 se puede obtener como la suma de este con esto. Entonces, B8, ¿cómo quedaría? Sumando T8 más T8, C8 más T8, T8 menos T7, T7 menos C. Bueno, ahí está. Uy, me dio un puñetazo mental épico. Ni la lógica me sirvió. Me di pelea con eso, dice Dan. Luis. O sea que José va a poner la pregunta y se va a ir. No, y se va a ir y nos va a dejar con el chicharrón. Listo, piénsenlo un momentico, piénsenlo un momentico, piénsenlo porque ajá, en un minuto y medio no sé si les salga. Piénsenlo un momento y cuando me digan que ya, les pongo el tiempo, un minuto y medio. Uy, me mató con esa. Tranquilo, como te digo, pura lectura. Esto no se lo gana el que más sabe matemáticas, se lo gana el que más lee. Eso es lo más importante que quiero que aprendan hoy. ¿Vale? Si tú quieres un buen puntaje, el secreto no está, el secreto está en la lectura. Entonces, mucha gente pues saca puntajes bajos, es por eso, porque van leyendo como locos. Ellos piensan, no, yo voy a hacer esto lo voy a hacer en 2 horas, ya tengo esto listo. Y pues básicamente en ese afán no ven los detalles. Si no ves los detalles, caes redondito en el ICFES, en el juego del ICFES. Entonces, bueno, piénsenlo y me dicen, cuando digan ya, les pongo el tiempo. La viste y no se te ocurrió en el simulacro. Ok, vale. Sí, sí. Como Dana, que en la clase pasada, en el simulacro marcó la A y en la clase marcó la B. Entonces sí, es un tema de lectura, es un tema de lectura. Listo, pues les voy a poner un minuto y medio. Entonces, bueno, si no sale, bueno, vamos a ver cómo queda, cómo están de suerte hoy entonces. Tocó a la que sea.
Entonces, bueno, les voy a poner el wigground. 1 minuto y medio ya. Bien. Listo, y tienen 1 minuto y medio. Vayan y marquen y bueno, y que salga lo que salga. Me ganó la batalla, pero no la guerra. Este, chicos, esto obviamente no hay que hacerlo en el IFE, ¿ok? Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Si no sabes, si no se te ocurre nada en 2 minutos, pasa la pregunta, ¿vale? Por nada del mundo, bien, por nada del mundo vayan a quedarse 5, 10, 15 minutos en una misma pregunta, que puede ser muy sencilla, puede ser una tontería, pero si no se te ocurre nada, simplemente pasa, ¿ok? Pasa. Y en el tiempo que te sobra, pues le vas a poder dedicar más tiempo a leerla bien, ¿vale? Y seguro se te va a ocurrir algo. Seguro sea un detalle que simplemente no lo ves porque, ajá, porque está la adrenalina al límite, estás con los nervios, entonces no se te ocurre nada en esos 2 minutos. Pero ya saben, el IFES no se vayan a poner a nada. Si no me la sé, entonces marco la que sea. Eviten marcar a lo loco, ¿bien? Eviten marcar. Simplemente pasen y ya, pásenla, déjenla ahí. Uy, bueno, uy, aquí está bien dividido. Ya vi los resultados, está bien dividido. Varios marcaron la A y varios marcaron la D y algunos la B. Pero si la A tiene 5 y la D tiene 4 y la B tiene 3 y la B tiene 3, 3, 4 y 5. Uy, bueno. Pues lo malo fue que duré como 10 minutos dándome cuenta. Sí, eso no lo hagan en eso en el IFES, déjenla para el final, ¿bien? Vale. Listo, pues. Sí ven por qué les digo que yo no quería enseñar esto. Yo no quería bajarles la moral, pero ajá. José fue quien decidió esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Si a ti, cuando les toca a ustedes escoger las preguntas, también escojan preguntas fuertes para que le bajen la moral a José. Bien. Para que sea José el que se sienta mal en la próxima. Bien, pues dice, pues, vamos a leerlo un poquito más lento. Dice, triangular. Pues si es uno, pues no se forma triángulo. Si es dos, fíjense que es un dos, 2 puntos y uno. Y se forma el triángulo, ¿no? Cuando t vale 3, entonces fíjense que se por 3, 2, 1. Y se forma el triángulo. Cuando es 4, fíjense que es 4 puntos, 3, 2, 1. ¿No ven como un patrón? ¿No ven algo raro ahí? Entonces, ¿cómo quedaría T5? ¿Cómo quedaría triangular 5? Bueno, pues sería 5 5 punticos en la base. O sea, sería 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? 5 punticos abajo, 4 arriba y ya ahí se forma el triángulo. ¿Bien? O va subiendo uno, o sea, va subiendo uno si empiezas desde arriba, o va bajando uno si empiezas desde abajo. Exacto, entonces ahí está el patrón, ¿no? Ahí está el patrón, hay un patrón ahí con los triangulares. Un patrón sencillo. Bien, listo. El cuadrado, bueno, pues fíjense que C2
2, o sea, 2 hacia la izquierda y 2 hacia y dos hacia arriba. Y aquí también, fíjate, 3 hacia acá y 3 hacia acá. Se forma un cuadrado. C4, 4 hacia acá y 4 hacia abajo. Y ya, y se forma el cuadrado. Entonces, ¿cómo sería TC5? Sería 5 hacia la derecha y 5 hacia abajo. Y se rellenan los puntos. Entonces, este sería como el más fácil, ¿no? Es como un... Si es C4, fíjense que es un cuadrado de 4 por 4. Bien. ¿Cuál sería este? Bueno, el oblongo, bueno, el patrón sería que hay dos, o sea, si es B2, hay dos verticales y se suma uno horizontal. Bien. B3, tres verticales, cuatro horizontales. B4, cuatro verticales, cinco horizontales. B5, cinco verticales, seis horizontales. Entonces, sí, ven, ahí está el patrón, sí, ven. Hay un patrón para cada uno. Bien. Entonces, si se continúa la secuencia, ¿cuál sería B8? Bueno, B8 sería, B8 sería 8 hacia vertical, ¿verdad? Y 9, listo, y 9 hacia la derecha, horizontal. ¿Y cuántos puntos hay en total? Bueno, para saber la cantidad de puntos, simplemente hago 8 por 9. ¿Cuánto de 8 por 9? Se me olvidaron las tablas. 72, bueno, ahí está. Entonces, fíjense, para saber la cantidad de puntos, es como hallar el área. ¿Sí? La cantidad de puntos simplemente multiplica. Bien. Por ejemplo, en el B2, 2 por 3, 6. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces, fíjate, entonces hay que buscar la opción que me dé también 72. ¿Ya? Eso es lo que se están pidiendo. O sea, el B8, la cantidad de puntos que hay en B8 sería 72. Entonces, hay que ver cuál de estos da 72. Y ya. Entonces, vamos a ver, la mayoría marcó la A y algunos marcaron la D. Por ejemplo, hagamos la D. T7, triangular 7. ¿Cómo se sacan los triangulares? Simplemente restale 1 o súmale 1. Entonces, T7 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Cuánto da eso? Y C8 sería cuadrado. ¿Cuál es el de los cuadrados? Simplemente multiplicar. 3 por 3 te da 9. Entonces, mira, 1, 2, 3, hay 9 punticos. Entonces, el patrón de los cuadrados es simplemente multiplicar. Entonces, C8 sería 8 por 8. Ah, no, ajá, sí, C8. ¿Cuánto da eso? Ajá. 36 acá. ¿Y 8 por 8? 64, creo. Uy, Ana. ¿Cuánto da 8 por 8? 64. Se pasa, ¿no? Se va lejos. O sea, eso no va a dar 72. O sea, la D no va a dar 72 por nada, ¿verdad? Se va lejos, se va lejos. Entonces, ahora, por ejemplo, el T8. T8 sería, pues como es triangular, ¿cuál es el patrón de los triangulares? Pues súmale 1 hasta que llegues a 8. T8 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Cuánto da eso?
Ey, ayuda, ayuda, chicos, ya se me olvidó. Profe, me equivoqué. Ay, ey, cuánto da entonces? ¿Cuánto da entonces? Réstele 7 a 8, 28. Ajá, este da 28 entonces. T 7 da 28. Bien. Se pasa, ¿verdad? Sí, yo creo que. Ujú. 36 en T8. Ajá. 36, pero en T8. Ajá. 36 acá. Listo. Uy, Dana, ya me hiciste dudar. 8 por 8 sí da 64. Ajá. Entonces 64 más 28 se pasa, ¿verdad? Se pasa, se pasa. Eso no va a dar 72. Bien. Entonces sí, no es la D. Entonces, en la A dice T8 más T8. Entonces, si T8 es 36, entonces súmale otros 36. Eso da, ¿cuánto da eso? Esa sí da 72. Es Jerónimo, ¿estás seguro que da 64? Ok. Esa sí da 72, correcto. Entonces, T8 más T8 sería 36 más 36, eso sí da 72. Ahí está, ya. Esa es. Entonces, sí ven que es un tema de lectura, ver estos patrones. Esto le encanta mucho a los exámenes de admisión. Los exámenes de admisión, las preguntas son muy así como de patrones, de ver la lógica. Por eso que son más, sí, son más difíciles. Los exámenes de admisión. O sea, esta es fácil. Para un examen de admisión, esta es fácil. Pero los exámenes de admisión sí les gusta mucho estas preguntas que son con patrones, consecuencias y ver cuál es la lógica. ¿Bien? Yo me di cuenta de que B3 es el doble que T3, entonces B8 es el doble de T8, o sea, T8 más T8. Ok, vale, sí. Dan aplicó una lógica ahí más rara. Puede ser, sí, sí. Entonces, fíjate, puede ser, sí. Puede ser otro patrón. Así le hice yo, pero me dio. Cuando yo hice un examen en la UIS, había una pregunta muy rara. Sí, sí, esos exámenes son lo más feo que tú vas a encontrar. Los exámenes de admisión. ¿Por qué? Porque eso sí está hecho para gente que sabe. Yo acá les digo, no, el IFE no es para gente que sabe, el IFE es para gente que sabe leer. Los exámenes de admisión sí son para gente que sabe, gente que sabe mucho. ¿Por qué? Porque tienen que filtrar a los mejores. Perfecto, chicos. Bueno, hasta aquí los dejo hoy. Me voy para una cita, me están esperando, ya me están llamando de que dónde estoy, que no me he ni bañado. Entonces, ajá, para que no digan que no los quiero. Que va, me voy a ver películas. Me voy a ver Netflix. Entonces, bueno, chicos, fue un placer como siempre.